¿Podemos decir que analítica avanzada es parte de la inteligencia artificial? Al revés, la inteligencia artificial es parte de la analítica avanzada. Analítica avanzada es un concepto súper amplio, muy amplio. Entonces, cuando uno habla de la inteligencia artificial, es un tipo de algoritmo que tiene una inteligencia que se asemeja a la del ser humano. Pero si uno lo mete bajo un contexto, de todas maneras representa una técnica avanzada de hacer analítica. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí arriba tenemos analítica avanzada, abajo inteligencia artificial. Claro, hay como distintos, llamémosle agrupaciones. Ok. Inteligencia artificial, Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics. Son todas como categorizaciones de este macro concepto que es la analítica avanzada. Hola, bienvenido a este episodio 46. Hoy tenemos un invitado acá en Santiago, Chile, Diego Rebolledo. Es la persona que trabajó más de 15 años con los grandes retailers como Walmart y Cencosud. Ha liderado los equipos de tecnología y hoy vamos a hablar con Diego sobre Advanced Analytica, sobre IA generativa, sobre los casos de uso, los errores que hacen los retailers, porque Diego salió del mundo corporativo y hoy está creando un hub tecnológico para dar soluciones de clase mundial y traerlos a la región de América Latina y resolver los problemas de nicho. Así que vamos por este episodio y como siempre agradecemos tu like y comentario. ¿Qué te levanta a ti por la mañana? Oye, es una pregunta profunda que de hecho a veces es muy difícil de responder, pero creo que la he pensado últimamente bastante, ¿eh? Y hoy en día me gusta ser mejor. Me levanto en las mañanas pensando en qué puedo mejorar, pensando en cuáles son los aspectos que de repente a veces uno haciendo pequeños cambios, pequeñas acciones podría hacer mejor, literal, desde perspectivas laborales, personales, relacionales, familiares. Eso es lo que me motiva hoy en día y la verdad que al igual que tú, yo sé que también estás ahí buscando ser mejor. Es algo de lo que yo estoy persiguiendo y todos los días me levanto diciendo qué puedo hacer mejor que ayer. Está buenísimo, me encanta. Hablando de tecnología, trabajaste en unos gigantes como Cencosud y Walmart, liderando los equipos de tecnología. ¿Qué enfrentaste en estos últimos años, desafíos tecnológicos? ¿Qué aprendiste? ¿Qué puedes contar? Bien. Mira, fueron situaciones distintas. Cuando estuve en Walmart estábamos recién entrando como a esta etapa del mainstream con el cloud. Todavía no había una adopción masiva, recién estábamos en esa transición. Por ende, los primeros desafíos que tuvimos fue completamente de la transición del on-prem al cloud. Uh-huh. Y desde ahí, bueno, todo lo que eso significa desde perspectivas culturales, desde el talento mismo, desde los equipos y cómo contratamos las personas correctas, pero también desde una perspectiva de cómo construir tecnología, porque al final, cuando uno tenía una tecnología que estaba mucho más orientado a las plataformas en servidores, en data centers, el ciclo de vida del desarrollo de una tecnología era más largo, era más complejo, tenía otros tipos también de paradigmas dentro de el proceso mismo, y cuando empezamos a adoptar tecnologías cloud, la verdad que empezamos a derribar bastante de esos mitos. Entonces, cuando un mito se derriba, cuando un paradigma se derriba, usualmente lo que empieza como a pasar es que hay mucho rechazo, mucha dificultad de cara a esas adopciones de nuevas tendencias. Entonces, al final, creo que un primer desafío grande fue justamente cómo ir avanzando desde una perspectiva de evolución tecnológica, pero también evolución cultural. Y después, bueno, ya cuando el cloud de por sí se posiciona y empezamos a agarrar, digamos, espacio dentro de eso, creo que el desafío más grande fue todo lo que pasó con la crisis social que hubo en Chile y la pandemia. Fueron dos eventos muy difíciles de afrontar desde la tecnología. ¿Por qué? Porque el problema que había de, por un lado, todo el destrozo que hubo en el país de cara a las tiendas, se tuvo que apalancar mucho en el e-commerce. El e-commerce que finalmente en esos tiempos pesaba muy poquito, pesaba un 1% de la venta. ¿Tú estabas ahí en Walmart? Yo estaba en Walmart ahí. El 1%, después claro, con la pandemia, con las restricciones de movilidad y salir de tu casa, el e-commerce se multiplicó por 12. Por ende, ¿qué significa eso? Que de cara a las plataformas tecnológicas, la tensión que hubo y lo que hubo que hacer fue monumental. O sea, pasamos muchas semanas y meses, diría yo, trabajando largas jornadas, fin de semana, feriados, etc. Y ahí, cuando empezó el COVID, e-commerce empieza, o sea, todavía nadie sabe qué va a pasar, cómo vender, cómo comprar tus productos. ¿Qué acciones tomas? O sea, tú
quiero que recordar las primeras semanas. O sea, ¿dónde empezaste? Mira, el cambio tecnológico o la evolución tecnológica en Walmart partió mucho antes de eso. Por suerte, ya llevábamos un par de años implementando nuevas tecnologías, nuevas soluciones, como te decía, montadas sobre el cloud. Por ende, cuando viene la pandemia, la verdad que tuvimos que pegar una acelerada, un acelerón fuerte de releases, delivery y cosas de ese estilo, pero ya veníamos bien encaminados. Por ende, logramos salir adelante y poder hacer frente a todo este incremento de la demanda, finalmente, que, como te decía, multiplicó por 12 la demanda en órdenes diarias. Entonces, por detrás andábamos apenas con la infraestructura, que se nos caían algunos servicios, lo que todavía estaba como en la infraestructura legada, eventualmente no soportaba lo nuevo, probablemente sí escalaba, qué sé yo, pero hubo un desafío importante ahí, que ya post pandemia se empezó a estabilizar. O sea, post pandemia yo diría que hubo como un plató que se alcanzó de cara a tanto la demanda por un lado de los clientes, nosotros los consumidores, pero también por el lado de cómo se satisfacían esas necesidades desde la tecnología. Así que yo creo que ese fue un desafío bien importante. Ahora, entre medio, tú me dijiste al principio que íbamos a hablar de datos, y eso creo que es importante, porque la evolución de los datos es una evolución paralela que existe también desde una perspectiva tanto tecnológica como cultural. Creo que ahí también, en Walmart particularmente, tuvo un desafío importante de cara a cómo se ven los datos, cómo se saca valor de los datos, cómo se empiezan a desarrollar estrategias de datos que ojalá sean centralizadas desde lo que se quiere lograr, pero a nivel de cómo se ejecutan, creo que tienen que ser descentralizadas. Y ahí voy a explicar un poco más por qué, pero hoy en día la tecnología está en el alcance de nuestras manos, está en nuestros teléfonos. Tú no puedes esperar que tus colaboradores tengan tecnología más antigua o no tan moderna como la que tú puedes acceder como usuario. Yo creo que ese es un desafío importante que las empresas grandes hoy día tienen, más que las chicas, porque las grandes se demoran en hacer estos grandes cambios. Entonces, culturalmente, un colaborador accede a tecnología de última punta o de punta, digamos que es la última tecnología que está disponible. Con el colaborador tú llamas ¿a quién? A un trabajador de la empresa. WordPress. Claro, Okay. entonces ese trabajador está expuesto a las redes sociales, a las interacciones con los hoy día AI, GPTs y qué sé yo. Y cuando tú vas a una empresa y no tenías ese mismo ecosistema disponible, es como contraproducente. Entonces tú querís controlar y querís poner procesos y querís obviamente dar un orden a eso, está bien. Pero el orden muchas veces se contrapone con la velocidad de adopción. Entonces creo que también ahí, yo creo que tuvo un desafío importante desde la adopción, primero antes del AI, porque el AI piensa que lleva como Massive como un par de años y quizás menos. Sí. Pero el 2020, 2021, el AI como lo conocemos hoy día no existía. Lo que había era el AI más tradicional, que es el Machine Learning, el Advanced Analytics, el uso de modelos analíticos. Y ahí también hay un rechazo de cierta manera, porque esta lógica que siempre ha andado por nuestra cabeza de que la tecnología va a reemplazar a las personas, como que es como un whisper, ¿cierto? Es como algo que anda por ahí. Ajá. Y todo como que cuándo va a llegar ese momento. Pero en realidad, cuando uno empieza como a ser un early adopter, puede potenciar sus capacidades como persona, como humano, como procesos de negocio. Entonces, al final, si uno adopta rápido las tecnologías, bajo un marco que ojalá sea centralizado con directrices claras, pero flexible al mismo tiempo, tú puedes sacar el valor rápido y no estar años, porque literal las empresas grandes se demoran años en adaptar estas cosas. Yo recuerdo que primera vez de IA yo escuché de unas películas, ¿no? de futuro. Y pues realmente mi primer encuentro fue ChatGPT, ¿no? El famoso. Cuéntanos tu primera experiencia con IA en el mundo retail. ¿Cuál fue? ¿Recuerdas ese día? Sí, claro. El AI, como uno lo menciona hoy día súper como de forma cotidiana en nuestras conversaciones, sí, viene desde hace mucho tiempo. Los papers que hoy día están implementados a nivel del poder de cómputo existente actualmente son de los años 70. Yo tuve ramos de AI en la universidad cuando estudié Ingeniería Civil Informática en la Universidad Federico Santa María. ¿Qué año? No, yo estudié el año 2004, entré yo a la universidad. O sea, hace más de 20 años, sí. Básicamente por detrás, ¿qué es lo que hay? Son algoritmos, son formas de poder desarrollar tecnologías o algoritmos que finalmente empiezan a adquirir cualidades de pensamiento como si fuera un humano. Okay. Entonces al final, como cuando yo primero vi esto en un caso de uso real, fue cuando uno empieza a desglosar una cadena de valor de retail por, llamémosle dominios, o por partes. Entonces, dominios, por ejemplo, yo tengo que saber qué comprar, qué surtido tengo en una tienda. Y desde ahí la lógica siempre fue desde una perspectiva de la expertise. La persona que trabaja en el área comercial o que define finalmente cuáles son los productos que se van a poner en qué tienda, está siempre determinado por mucha experiencia. Esa persona trabajando por mucho tiempo, muchos años, en esa posición, entendiendo qué productos
se desempeñan mejor que otros y finalmente cuáles son los que más los clientes les gustan o no. ¿Y qué pasa? Cuando llega como esta capacidad de cómputo tan fuerte, todos estos algoritmos que son capaces de poder determinar esas cosas mejores que un ser humano basado en la experiencia, empiezan a ser útiles, a hacerse uso de esos algoritmos. Entonces, la primera vez que yo como vi valor real en esto fue cuando uno empieza a desglosar los procesos, los separa por dominio en esta cadena de valor y puede entender cuáles de esas decisiones son capaces de ser tomadas en conjunto o con inputs de algoritmos que corren detrás, que usualmente mejoran la decisión que toma una persona por experiencia. ¿Y cuál fue este primer proceso? El ejemplo más concreto fue precio. O sea, cuando yo defino qué precio le pongo a un producto. Definir pricing. Claro. Eso también está definido hoy día. ¿Y antes ¿cómo era? ¿Una persona no, que hacía un cálculo, un Excel? Siempre hay sistemas detrás, bueno. pero los sistemas son más de cómo gestiono, digamos, la definición del precio y cómo eso se pobla de cara a mis sistemas después de tienda, de caja, de checkout, qué sé yo. Pero esto tiene que ver más con la definición. Si pongo un precio más alto o más bajo, ¿cómo esa variabilidad en el precio me va a afectar mi demanda? ¿Cómo estoy en relación a mis competencias? Toda esa es como analítica que está detrás. Cuando tú incorporas algoritmos que son capaces de procesar grandes volúmenes de datos, podías hacer una mejor definición, o sea, achuntarle o definir mejor un precio si lo subo o lo bajo. Y segundo, hacerlo más rápido. Porque finalmente el time to market que tú te demoras en definir ese precio también impacta de cara al contexto. La competencia se hace una oferta. ¿Cómo yo reacciono rápido? ¿Cómo me doy cuenta que la competencia bajó los precios en una categoría particular? ¿Y cómo si das cuenta que todos bajo tu AI se supone que va a detectarlo y va a reaccionar? Sí, hoy en día ya es como un commodity el price scanner. O sea, tú podés tener el precio casi en tiempo real de todas tus competencias y todos los retailers. Por ende, tú podés incorporar eso. Incorporarlo me refiero a tenerlo como un input de tu modelo o tu algoritmo y finalmente desde ahí tomar decisiones dependiendo de tu estrategia. Tú sabes que en el retail hay estrategias diferenciadas dependiendo de la empresa. Hay empresas que están apostando siempre por tener los precios más bajos dentro del mercado, otros que están apostando más a la calidad, a la experiencia, y eso también es parte de tu educación de precios, porque finalmente la persona que valora más la experiencia a veces no está tan preocupado del precio, y dependiendo de la categoría también, y lo otro hay veces que sí, y todo el rato están decidiendo dónde ir por el precio. Entonces, cuando un algoritmo empieza a complementar esas funciones del humano, esa yo fui la primera vez que vi algo así el año de 2020, 2021, yo diría que fue más o menos. Y después, claro, uno dice, bueno, acá hay valor, acá hay algo que finalmente complementando la mirada de proceso y la mirada de la experiencia puede agregar valor. Siguiendo con después todo lo que es supply chain, cuánto tengo que comprar, con cuánta anticipación, eventualmente cuáles pueden ser, no sé, pues, características que tienen que ver con el complemento de los productos, con qué publico en mis catálogos, qué no, cómo complemento esta mirada del descriptivo de repente de los productos, que en el e-commerce siempre es súper importante. O sea, empiezan a aparecer casos de uso y cuando uno divide los dominios y empieza a ver qué casos de uso hay por dominio, la verdad que uno puede profundizar bastante. Saliendo de Cencosud y Walmart y ya viéndolo desde afuera como un consultor independiente, ¿cuántos procesos ya están? ¿Qué porcentaje de los procesos están ya con Machine Learning y IA en los retailers en América Latina? Yo diría que el de los grandes, todos los dominios grandes ya tienen analítica avanzada por lo menos incorporado y AI también. O sea, todo lo que es, por ejemplo, definiciones de la parte comercial, precios, surtidos, sí o sí. Después toda la parte operativa a nivel de capacity management. ¿Cuánta gente tengo operando mi tienda? ¿Cuántas cajas abro? Todo eso por detrás tiene modelo analítico. Después, todo lo que tiene que ver con el despacho. ¿Desde dónde despacho? ¿Cuáles son las fechas de despacho que tengo? ¿Dónde pongo un surtido? ¿Lo dejo en una tienda? ¿Lo dejo en un CD? ¿Lo dejo en un centro de transferencia? Todas esas como lógicas de toma de decisiones que tienen que ver con muchos volúmenes de datos, todos sí o sí ya tienen analítica avanzada al menos, y si es que no, algo de AI desde la perspectiva de toma de decisiones con algoritmos, al final. Sí, seguro. O sea, los grandes seguro. Los más chicos no sé, porque al final también es costoso esta adopción, en el sentido de tener que tener talento, si es que no, o contratar una consultora grande que tenga experiencia. Entonces ahí yo creo que tengo una duda de si es que las empresas un poco más pequeñas, no de los grandes 3 o 4 que tenemos en Chile y en Sudamérica, están haciendo esta adopción o no. Tú actualmente, como ya tienes esta experiencia de muchos años y haces consultoría externa, ¿no? Entonces, si
las empresas están tan avanzadas con tanta tecnología. ¿Dónde tú agregas valor como profesional? ¿Y por qué te buscan? Buena pregunta. Mira, hay una componente que yo creo que todavía no es capaz de igualarse en velocidad al avance tecnológico, que tiene que ver con el cambio como cultural. Ahora, no es que me busquen para hacer cambios culturales, para eso también hay grandes consultoras y empresas, incluso en las mismas áreas de HR, personas, people, como sea que le llamen. Pero creo que hay un gap desde una perspectiva de qué es lo que yo defino como estrategia tecnológica a finalmente cómo esa estrategia se ejecuta. Entonces hay un gap desde lo que yo defino como lo que quiero hacer y lo que hago. Y ese gap a mí se llena con talento. A veces el talento que uno puede acceder o que es capaz de las empresas contratar no es suficiente. Entonces creo que siempre es bueno tener un mix de personas internas, colaboradores de las compañías, pero también ir a buscar expertise afuera. Ahí es donde yo puedo agregar valor directamente. Hoy día tengo... lo que estoy tratando de hacer es como un hub de, digamos, startups o soluciones de nicho que puedan ayudar a los retailers o a las empresas en soluciones particulares, bien específicas, que no son resueltas por los grandes productos de la industria, los grandes de la tecnología, digamos. Entonces, dejan espacio a poder incorporar soluciones específicas de nicho. Y ahí es donde yo creo que los retailers necesitan ayuda. Hoy en día hay soluciones específicas, pueden ser en procesos no sé, he visto mucho de hoy día enriquecimiento de catálogos de e-commerce. Pasa mucho que los marketplaces están súper de moda, están creciendo un montón, están tomando mucho partido dentro de los surtidos de los retailers. Entonces, al final, los sellers, que son los que como que suben los catálogos a estos marketplaces, ponen información que a veces o está incompleta o no ayuda del todo a la toma de decisión de un cliente cuando está navegando. Entonces, al final, el cliente navega, ¿cierto? Busca en la página y dice, quiero comprar una motosierra porque quiero cortar los árboles de mi casa, no tengo idea. Ingresa al sitio, navega, busca motosierra, le aparece la motosierra. Y la motosierra no tiene descriptivo, no tiene medidas, no tiene potencia, que son cosas que hoy en día con AI tú puedes enriquecer también. Y hay soluciones de nicho, por ejemplo, que van y dicen, ¿sabes qué? Yo solo me dedico a mejorar los catálogos de los e-commerce o de los marketplaces. Pero esa cuestión usualmente no es resuelta por una tecnológica grande. Y si que quería hacer algo, tenés que desarrollarlo tú. Y el desarrollo, cuando tenías una empresa que lo único que hace es desarrollar esa capacidad o esa solución específica, la verdad que es difícil competirle. ¿Y qué conviene hacer? Ir a buscar esas soluciones. Otros casos, no sé, siempre desde la cadena de suministro, al final cuando hay la conexión del e-commerce con la tienda, lo que se denomina la omnicanalidad o la conexión omnicanal, siempre hay gaps también. Desde dónde entrego ese producto, lo saco a la tienda, lo saco a un CD, o cómo gestiono estas órdenes que hoy día tienen esta dinámica de ser conectadas tanto con el cliente final como con la tienda. Entonces, toda la gestión del order management, como le podemos decir también, es otro nicho. Hay un nicho ahí importante que los retailers no lo tienen resuelto del todo. ¿Por qué? Porque vienen con tecnologías legadas, por un lado, y que la evolución de eso ha costado un montón. Son grandes monolitos que están insertos bien adentro de las entrañas de la tecnología. Y por otro lado, no han tenido tampoco ni la capacidad de poder resolverlo solo internamente, o el proyecto en sí, como cuando uno lo aborda completo, es súper grande, que lo que pasa es que la inversión es bastante alta. Entonces, ahí es donde puedo ayudar yo. ¿Cómo? Conectando empresas que tengan soluciones de nicho en necesidades particulares. Entonces, hoy en día estoy escuchando mucho. Me estoy juntando con personas del retail, me estoy juntando con líderes que tienen problemáticas que no han logrado resolver y estoy tratando de darme vuelta e ir a buscar empresas que conecten con esas soluciones específicas. Tú eres básicamente un punto... Me gusta reflexionar un poco. Tienes 15 años del retail, ahora sales como independiente y puedes ver un poco más 360 y decir, ok, el retail ha tenido estos problemas, ahora yo soy este hub, voy a buscar soluciones y los conecto. En un intermediario entre la tecnología y los retailers. Y hay una parte que creo que también es el valor agregado, porque al final la empresa podría hacer eso solo, y eso lo hace. Lo que está pasando es que hoy en día la tecnología, y un poco la conversa que partíamos al inicio, está avanzando tan rápido. El AI y la IA generativa está permitiendo que existan empresas cada vez más pequeñas y que tienen soluciones más rápido. Hace 5 años una empresa para lograr una solución tenía que invertir en desarrollar un producto 1, 2 años, 3 años. Hoy en día estamos hablando de que una empresa puede en 6 meses desarrollar una plataforma, un producto que puede resolver una necesidad de un retailer grande. Entonces, se están perdiendo esas empresas en el mercado. Hay un montón de startups por ahí dando vuelta, que no solo están en Chile, están en Estados Unidos, están en India, están en otras partes del mundo. Y finalmente, esas startups tienen soluciones buenísimas para ese retailer grande que tiene un problema específico de nicho. Entonces, ahí es donde creo que hay un gap también, un espacio que está dando pie a lo que yo estoy haciendo. Y la otra parte que tiene que ver con la consultoría. O sea, al final,
los años de circo, como se dice en Chile, ¿cierto? Te van dando también puntos de vista y miradas que a veces no son fáciles de obtener. Y eso es parte de, por ejemplo, reducir riesgo, evitar inversiones que a lo mejor pueden irse a la basura en un futuro, o de repente tomar una decisión. La decisión es, lo desarrollo, lo traigo de algún lado, lo compro, lo arriendo. Todas esas como esos cuestionamientos, esas casuísticas, a veces no son tan sencillas de definir. Y ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Acompañando a líderes en tecnología o a líderes de negocio que están tomando esta decisión hoy día y que a veces necesitan de este acompañamiento experto o un poco de alguien que ya se equivocó bastante desde esa perspectiva. Así que es un poco, Vadim. Me gustaría preguntarte, en simples palabras, ¿qué es Advanced Analytics? Bien, a ver. Advanced Analytics, partiendo porque está en inglés la palabra, la vamos a traducir, es analítica avanzada. ¿Ya? ¿Qué significa analítica avanzada? Básicamente es una práctica, una ciencia, podríamos decirlo, que une o unifica distintas técnicas de análisis de datos, desde técnicas estadísticas, matemáticas, que básicamente nos permiten poder tomar mejores decisiones. Ahora, la analítica avanzada o la Advanced Analytics tiene como distintos tipos de aplicaciones. Yo podría usar técnicas de Advanced Analytics para, por ejemplo, tomar una decisión basado en datos del pasado. Okay. Y eso a un problema de ese estilo se le denomina analítica descriptiva. Soy capaz de describir lo que ocurrió, básicamente basado en los datos desde hoy hacia atrás, desde el pasado. Después está todo lo que es como el Descriptive Analytics, perdón, eso es lo mismo, el Prescriptive Analytics, la analítica prescriptiva, en donde yo soy capaz de anticiparme. Soy capaz de usar los datos del pasado, entrenar modelos o construir modelos que me permitan anticiparme a lo que va a ocurrir. Por ende, yo puedo usar esa información para tomar decisiones de lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Cómo dijiste? ¿Prescripted? Prescriptive, sí, como analítica prescriptiva. Ahí me confunde con el concepto de Machine Learning. Eso. Claro, Machine Learning es como más bien el cómo yo llego a eso. Machine Learning significa que yo construyo algoritmos que están aprendiendo desde una perspectiva de su utilización o de cómo corre el modelo. Entonces, Machine Learning, aprendizaje de máquina. Finalmente la máquina va aprendiendo de esa interacción que uno va teniendo con ese modelo. Okay. Pero finalmente eso da pie. El Machine Learning es una técnica de construcción de algoritmos y aprendizaje del algoritmo para que se puedan utilizar dentro de este contexto de la analítica avanzada. ¿Podemos decir que analítica avanzada es parte de la inteligencia artificial? Al revés. La inteligencia artificial es parte de la analítica avanzada. Analítica avanzada es un concepto súper amplio, muy amplio. Entonces, cuando uno habla de la inteligencia artificial, es un tipo de algoritmo que tiene una inteligencia que se asemeja a la del ser humano. Pero si uno lo mete bajo un contexto, de todas maneras representa una técnica avanzada de hacer analítica. Ok. ¿Sí? Entonces, aquí arriba tenemos analítica avanzada, abajo inteligencia artificial. Claro, hay como distintos llamémosle agrupaciones. Okay. Inteligencia artificial, Descriptive Analytics, Predictive Analytics, Prescriptive Analytics. Son todas como categorizaciones de este macro concepto que es la analítica avanzada. Ok, perfecto. De hecho, es muy común encontrar en las empresas áreas de Advanced Analytics, que de a poco también por el tema del hype que hay hoy en día le han estado llamando ahora AI o IA. Soy gerente de IA. Ese es el mismo que antes hacía el Advanced Analytics. Lo que pasa es que han ido evolucionando las tecnologías, las técnicas, y finalmente se ha ido como agregando más y más técnicas a esto. ¿Qué errores típicos ves de nuevo en los retailers cuando quieren implementar el Advanced Analytics? A ver, puedo decirte los que vi. Hoy en día ojalá que ya se hayan resuelto algunos, pero creo que el más fuerte, el más duro es como este choque cultural. Creo que un poco lo hablaba antes, pero esta sensación de que la tecnología o la IA o el Advanced Analytics me va a quitar mi trabajo es como una de las cosas más difíciles o los errores más comunes que se cometen. Si yo tomo una posición al revés, digo, esto va a mejorar mi trabajo, lo va a hacer mejor, lo va a hacer más rápido, lo va a hacer más eficiente o incluso más preciso, creo que uno podría sacarle más partido. Otra cosa, también te lo mencionaba, creo que lo voy a dejar más claro ahora, pero cuando uno quiere darle un marco a esto, tiene que tomar una decisión en donde pueda promover el que esté dentro de ciertas directrices que la compañía tiene que definir, pero también tiene que dar ciertas libertades para que esto se pueda explorar. La analítica avanzada, el AI y las tecnologías emergentes en general progresan en las empresas a medida que se va utilizando y a medida que se va experimentando con ellas. Uno no puede hoy en día pensar de que yo puedo ser determinista en mi pensamiento. No puedo pararme ahora a definir
cada paso que va a ocurrir y cómo se va a utilizar una tecnología que es emergente. Por ende, si quiero usar Advanced Analytics, cualquiera de sus sabores, o AI, como hoy día le estamos llamando, tengo que dejar que pasen cosas, tengo que experimentar. No puedo pensar que voy a resolver el tema upfront. No puedo pensar que yo voy a diseñar qué voy a hacer específicamente porque el momento de que yo interactúo con esa tecnología es donde emerge el valor. A ver, dame un ejemplo. Para simplificar. Ejemplo bien concreto. Por ejemplo, me tocó implementar un proyecto de cómo podemos incrementar la conversión dentro de un funnel de ventas de e-commerce. Ok. ¿De un segmento? ¿De un...? No, imaginemos que está en el sitio web de una app de un retail chileno, cualquiera. Da lo mismo cual sea. Entonces tú estás navegando por ahí y tú tenés como ciertos indicadores que te van diciendo cuán bueno es tu funnel. Tu funnel es cómo avanza tu cliente desde que ingresa a la app, navega, hace clic, ¿cierto? Visualiza ciertos artículos, ciertos productos, los agrega al carro y cuáles de esos termina comprando. Los agrega al carro, los paga y finalmente termina una compra. Entonces ese proceso completo se le denomina funnel. ¿Qué hicimos? Teníamos que como entender qué cosas hacíamos dentro de todo ese funnel para que mejorara tanto la navegación, la adición al carro como el pago. Entonces, por ejemplo, una situación que pasa mucho en el retail en Chile, las personas agregan producto a su carro y en el carro, cuando va a pagar, se dan cuenta que hay un producto que no está disponible. Puede ser que se acabó justo el stock entre medio del proceso, puede ser de que las reglas de negocio que están mal configuradas, da lo mismo. La persona cuando quiere comprar un paquete de papas fritas, ¿cierto? Por ejemplo, aprieta pagar y le falla. Dice, ¿sabes qué? Este producto no está disponible. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer que esa persona no se vaya sin comprar su papa frita? ¿Cómo? Le podemos, en el mismo proceso, en el mismo funnel, proponer o sugerir cambios de ese producto por otros productos que sean similares. ¿Qué es lo que uno hace? No va una persona a decidir qué producto le pondré como alternativa para esa papa frita. Imagínate las casuísticas, son muchos productos, muchos de esos casos pasan constantemente en tiempo real. Entonces, un algoritmo define cuáles son los mejores productos en base a un modelo de propensión, por ejemplo. Entonces, un modelo corre... De propensión. ¿Qué es? Propensión a la compra. Entonces, Vadim tiene un perfil. Vadim, me gusta jugo ama. Por ejemplo, sabemos que a Vadim le gusta el jugo ama, entonces podemos empezar a analizarte cómo compras, cuál es tu comportamiento de compra. Y decimos, ¿sabes qué? Las personas que compran jugos ama también compran papas fritas Lay's en tarro, lisas. Y esta persona, Vadim, todo se anonimiza. Entonces, Vadim, que va a pagar una papa frita Lay's en bolsa, le falló. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué le ofrecemos? Le ofrecemos, porque se parece a su comportamiento de compra, unas papas fritas Lay's en tarro. Eso me recuerda porque yo compro en Walmart México, mi supermercados. Entonces, cuando hago tu lista, antes hago clic y me dice, no, se te olvidó algo. Y me muestran los productos, mi Lindt, mi chocolate Lindt, mis galletas de arroz. Y digo, bueno, agregamos una. Todo eso son algoritmos que están detrás corriendo. Mientras más tú interactúas con esa plataforma, más aprende de tu comportamiento de compra. Y empieza también a meter a ese saco a distintas personas que a lo mejor no son iguales que tú, pero compran como tú. Y de ahí se generan lo que se denomina las audiencias. Entonces hay audiencias que se parecen a Vadim, pero no es Vadim, pero sabemos que compra productos similares, sabemos que compra los martes, sabemos que compra los sábados para la fiesta de la noche. Entonces al final, en ese funnel que te estaba contando que implementamos, como una implementación concreta y una dificultad al mismo tiempo, tiene que ver con cómo yo puedo ir aprendiendo de las mejores sustituciones. Entonces le mostré una sustitución al cliente, ¿la aceptó o no la aceptó? La aceptó, perfecto. Aprende el algoritmo, sabe que ese tipo de cliente, ese comportamiento, cuando ese producto falta, este producto está siendo aceptado. ¿Cachai? O no está siendo aceptado. Entonces le empiezo a mostrar otra alternativa. Y eso por detrás está modelado. Ese es un modelamiento concreto de un modelo de analítica avanzada. Me gustaría ir al cierre, que es mi sesión de Twitter. ¿Ya? Te voy a hacer unas frases. Inicio una frase y tú las terminas. Vale. Vamos a ver cómo nos sale. El futuro del retail es... conversacional. Conversacional. A ver, ¿puedes explicar un poco? La lógica de interacción de un retail ha evolucionado lentamente, pero los últimos 5 años ya vimos que se metió el e-commerce con todo. Las plataformas, ¿cierto?, han ido evolucionando. Hoy en día comprar por internet es súper normal. Antes no era tan normal. ¿Cómo compra uno por internet? Hace clics en botones y navega, ¿cierto? A través de una interacción de una persona con un teléfono con sus manos. Sí.
La siguiente evolución, que ya yo creo que está a la vuelta de la esquina, es que tú no vas a interactuar con una aplicación, vas a hablarle a la aplicación. Cuando digo Ujú. que el futuro del retail es conversacional, significa que tú le vas a hablar a la aplicación de Walmart, de Jumbo, de Unimark, de cualquiera sea, y le vas a decir, oye, agrégame al carro tal producto, tal producto, tal producto, tal producto, lo quiero para despacho para tal fecha. O sea, vamos a decir a Alexa, hazme mi compra de siempre, lo que está en Estados Unidos, ¿no? Ya. Claro, Me pero dice, hoy pide mi día pizza de hoy día hay siempre. un intermediario, porque es como este asistente, ¿cachai? Que es la Ah, ok, Alexa ok, o ok. el Google Home o qué sé yo. Lo que va a pasar es que yo creo que eso se va a trasladar a las apps, Directo. ¿cachai? Ya Ya. está pasando. Piensa cuántas interacciones por WhatsApp estáis teniendo a través de audio en vez de por escritura. Sí, Y hoy en día incluso ya está impresionante. muy de moda los agentes que están haciendo transcripciones de audio. ¿Por qué? Porque la gente no para de comunicarse todo el día y tú estás en reuniones y necesitáis leer lo que te están mandando como audio. Sí. Entonces ya está ahí, la tecnología está. Hace una semana me metí a un agente, que es como una prueba que están haciendo hoy en día de un agente conversacional, Ok. y tú puedes empezar a hablar con él, así como estamos hablando ahora. Y podías hablarle de lo que tú queráis, le podéis contar tus planes, tus problemas. ¿Pero gente de qué? ¿De un retail? No, es un agente conversacional. Lo que está probando es la capacidad de conversar O sea, contigo. ok, ok. Una máquina, Ok, no hay ok. ninguna persona entrometida. Es impresionante el lenguaje, el vocabulario, cómo te hace sentir como si fuera una persona. Tú cerras tus ojos, te olvidas que hay un computador de enfrente y es una persona. Entonces esa tecnología ya está. Ok. Y se está aplicando. De hecho, yo creo que hay tendencia. Cuando uno habla de NRF, tuvimos un NRF en enero, en NRF ya hay soluciones de conversational commerce. Se van a empezar a involucrar en las interacciones de nosotros los seres humanos con las plataformas y ya crear la tecnología es cosa de tiempo que se aplique, ¿no? Ok, entonces el futuro del retail es conversacional. Sí. Sí, ¿y el e-commerce es? ¿Qué es e-commerce? El e-commerce es sin frontera. Va a ser sin frontera. Mm. Hoy en día, si uno quiere comprar un producto de otro país, Ah, hay un ahí montón por ahí de vas. interacciones, ¿cierto? Un montón Ok. de interacciones entre las importaciones, las exportaciones, las aduanas y todo ese flujo que finalmente lo que hace para un cliente que quiere comprar ese producto es que el lead time se extiende bastante. Ok. Yo creo que eso se va a empezar a borrar cada vez más. Cada vez más vamos a poder acceder al surtido del mundo de manera más rápida, como si fuera un producto One Piece, un producto como que estuviera en una bodega aquí guardada, digamos, dentro de la misma zona donde tú estás comprando. Creo que por allá va la cosa. ¿Y el futuro cuál es? ¿Futuro general? General. Para ti. El futuro es colectivo. Colectivo. Sí. Venimos transicionando también, creo, desde una lógica más individual de competencia a una lógica más colectiva de colaboración. Creo que para allá va el futuro. Bueno, aquí, claro, hablando de colaboración, vamos a agregar el link de LinkedIn de Diego en la descripción y sus contactos, todos los que quieren aprender más de IA o buscar las soluciones para su retail. Y mi última tweet, si tú fueras un superhéroe, ¿qué serías? Capitán Planeta. ¿Capitán Planeta? Sí. Eso yo no estoy seguro que lo... Capitán Planeta era unos monitos, unos dibujos animados que Ok. era una persona que quería salvar al planeta. Ok. Y yo estoy muy conectado, a pesar de que vengo del mundo de la tecnología, estoy muy conectado con la naturaleza. Creo que en esa intersección hay un poder brutal. Cuando uno observa la naturaleza, puede encontrar respuestas incluso a problemas tecnológicos. Y la verdad que creo que también si nosotros tenemos más conexión con el planeta y con la naturaleza, podemos incluso ser mejores personas, mejores profesionales. ¿Cuál sería tu mensaje para ser un mejor profesional? Mira, yo creo que lo que dije al principio, como el buscar la excelencia, el buscar ser mejor, el quizás como entender qué aspectos de uno puede ir mejorando, creo que sí o sí te hace mejor persona y mejor profesional. La autenticidad, la coherencia, creo que también son dos características que uno tiene que tener en mente cuando uno se desempeña y creo que no solo aplica para lo laboral. Y finalmente creo que tener convicción, porque la convicción es lo que hace crear cosas que no existen. Cuando uno cree en algo y lo visualiza, puede crear cosas que no existen. Y creo que eso es lo que nos está pasando hoy día a día. Cada día más rápido. Cada día vemos que aparecen cosas que hace 6 meses no existían. Y eso es solo a punta de alguien creyó que podía hacer algo de ese estilo. Bueno, en esa nota voy a cerrar nuestro capítulo porque efectivamente nuestra idea es inspirar, educar a los profesionales del comercio digital, comercio unificado. Si te gustó el episodio, comparte con tu colega, amigos, familiares. Puedes hablar con Diego
para una consultoría para hacer crecer tu e-commerce y hasta la próxima. Diego, muchas gracias. Oye, gracias a ti por la invitación, ha sido un placer.